La compasión de Dios. Hemos meditado en la Escritura en el capítulo 54 de Isaías. La compasión de Dios, a través de este capítulo, hermanos, hermanas, se va, vámonos viendo así, se va como desempaquetando, está siendo desempacado para nosotros. Porque definitivamente es un regalo, la compasión de Dios es un regalo. Y cada vez que meditamos en esto, hermano, yo me maravillo. Es mi oración que tú también seas impactado por este mensaje. La compasión de Dios. Normalmente tomo tiempo para leer Oseas 14, hoy por tiempo no alcanzo, pero sigue leyendo Oseas, te invito. Oseas nos habla de la compasión de Dios de una manera tan precisa, tan especial, que vale la pena estar recordando esta historia cada semana. Pero mira, la compasión de Dios, yo lo puse ahorita, es como un regalo, ¿verdad? Que se nos va abriendo cada día más y más. Y cada vez que abrimos, vemos nuevas bendiciones, nueva gracia que Dios nos derrama. Y yo también lo pensaba así, es como esa luz, ¿verdad? Que nos va irradiando, nos va llenando de luz cada día más y más. La compasión de Dios, hermanos, se extiende cada día. Si hoy tú estás aquí, si hoy yo estoy aquí, es porque Dios es compasivo. ¿Sí o no, hermano? Sí, ¿verdad? Dios es compasivo y nos permitió la vida. Todo ser vivo, hermano. Todo ser vivo en la tierra, y en especial nosotros como seres humanos, somos sujetos de la compasión de Dios. O sea, recibimos la compasión de Dios. ¿Sí? Pero hay algo más especial, o pensemos esto, la compasión de Dios es todavía más especial, o la podemos sentir más cuando estamos en Cristo. Cuando un hombre o una mujer viene a Cristo, experimenta la compasión de Dios. Fíjate en una cosa bien sencilla: perdón. Cuando un hombre o una mujer viene a Cristo, cree en Jesús, Dios es tan compasivo que lo perdona, lo justifica, ¿sí? ¿Y qué dice la Escritura? Estamos en paz con Dios. ¿No es eso compasión, hermano? Claro que lo es compasión grandísima. Porque si fuera por lo que hemos hecho, somos gente muy mala, hermano. Hemos hecho cosas muy malas, ¿sí? Pues cuando tú y yo venimos a Jesús, creyendo en Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. Su compasión se extiende y fíjate qué pasa, nos ve como hijos. Eso es hermoso, hermano. Por la gracia de Dios ya llevamos 10 expresiones de la compasión de Dios. Hoy vamos por 3 más. Ahí tienes tus notitas, ¿verdad? Vamos a hablar de que la compasión de Dios nos adorna con justicia. Vamos a hablar que la compasión de Dios, los temas que tienes ahí en tu hoja, nos aleja de opresión. Y por último, la compasión de Dios nos protege de conspiraciones. Mira, hermano, al final de la reunión hoy, como cada semana, llegaremos a lo mismo. ¿Qué es? Dios nos sigue llamando a que volvamos a Él, ¿sí? Si todas estas, ya llevamos 3 semanas hablando de esto. La semana pasada fue nuestra fiesta Acción de Gracias. Ahí hicimos una pausa, pero hemos hablado que Dios está llamando a su pueblo a volver, hermano. Si tú lees en tu Biblia el pasaje de Isaías 55, te das cuenta que empieza ahí: venid. Dios llama a que vuelva a su pueblo. La pregunta para ti, para mí esta tarde, hermano, es: ¿atenderemos al llamado de Dios a volver? Porque Dios nos está llamando cada semana. No sé si te has fijado, pero desde hace más de 5 años, ya suena mucho, ¿verdad? 5 años, a ver, vamos a pensar. 5 por 50, 250, ¿verdad? Más de 250 domingos. Cada semana el llamado a volver se hace en este lugar. ¿Sí? Eso es el tiempo que me ha tocado estar a mí. Pero ha habido pastores antes. No sé cuántos años tienes tú,
Y cada semana hay un llamado. ¿Te acuerdas? Ven a Él, ven a Él. A ver, ayúdame. Dale hoy tu corazón. A ver, otra vez. Ven a Él, ven a Él. Dale hoy tu corazón. Qué bendición, ¿verdad? Este canto. Y cómo nos bendice, hermano. ¿Qué le parece si lo hacemos de verdad? Venimos a Él. Mira, hermano, quiero que leas conmigo Isaías 54, 14 al 15. Isaías 54, 14 al 15. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Observas esa promesa preciosísima del Señor? Oramos. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad de reunirnos en tu casa como familia en Cristo. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder cantar, poder orar. Y ahora que juntos vamos a meditar tu palabra, te pido, Señor, háblanos. Espíritu Santo, guía este tiempo. Que todo lo que hagamos honre tu nombre, Jesucristo, y adore al único que merece alabanza, a ti, Jesús. Hoy, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Todos necesitamos de tu compasión hoy. Hoy pedimos que tu compasión sea expresa para cada uno y que podamos, Señor, atender el llamado de volver. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que vamos a meditar hoy, hermano, es que la compasión de Dios adorna con justicia. Si tú y yo vemos la Biblia, hermano, la Biblia nos habla de la justicia de Dios, pero también la justicia del hombre. Y yo quisiera que meditemos, porque vale la pena. Dice aquí la Escritura que la compasión de Dios nos adorna con justicia, pero es con la justicia de Dios con la cual nos adorna, no la nuestra. Hay una historia que yo quisiera usar para explicar esto. Lucas, ayúdame por favor. Lucas capítulo 18. Te va a sonar esta historia, la voy a leer. Capítulo 18, versículos 10 al 12. Dice la Escritura así. 10 al 12. Voy a leer desde el 9. Sí, desde el 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y escucha esto. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahí me detengo. ¿Cómo ves a este personaje, hermano? Si me pudiera resumir en una palabra, ¿cómo es este hombre? Un presumido, ¿verdad? Un orgulloso. Este hombre, hermano, está exaltando su propia justicia, la justicia del hombre. La Biblia nos dice que las justicias del hombre, o nuestras justicias, son como trapos sucios. Isaías 64, 6. Todo intento del hombre por justificarse delante de Dios lo lleva a un cada vez más desastroso estado, hermano. Si tú y yo lo hacemos en nuestras fuerzas. En la historia de la iglesia hay un hombre que has escuchado probablemente, y es el nombre Martín Lutero. Vivió hace casi 500 años. Pero este hombre, una de las cosas con las que más luchó, y sabes una cosa, este hombre pasaba muchísimas horas en el confesionario. A propósito, te invito el viernes hablamos de su historia, ¿sí? En la velada, me faltaste, ¿sí? Pero mira, Martín Lutero pasaba horas en el confesionario antes de tener un encuentro con el Señor. ¿Y sabes qué hacía?
confesarse pues de todos sus pecados. ¿Sí? Dice la historia que pasaba literalmente horas, hermano, no minutos, horas. Sus demás compañeros, rápido. Imagínate un monasterio, pues se supone que los monjes pues van a estar tranquilitos, no se portan mal. Pues qué tantos pecados podría tener un monje, ¿verdad? Podríamos pensar. Pero Martín Lutero pasaba horas. Porque sabes una cosa, en la historia de Martín Lutero es que cuando él joven, él iba a ser abogado. Él aprendió de leyes. Y él sabía que cuando la justicia se ejerce, debe ser, pues como su nombre dice, ¿verdad? Es justa, ¿sí? Debe haber pago al que hace mal, como también para el que hace bien. Y debe ser justo, debe ser tal cual, lo que hizo, ok, le toca esto. Él entendía muy bien el concepto de justicia hablando mundanamente o hablando legalmente. Entonces este hombre cada día que iba a la presencia de Dios, él decía, imagínate hermano, él pensaba esto, si el hombre con su justicia manda a la cárcel a los malos, a los que hacen esto, aquello, cobra impuestos y bueno, si el hombre es así, de recto, ¿verdad? Él lo veía así, porque él aprendió leyes, o así debería ser. Imagínate él pensar, delante de Dios, del Dios supremo, del Dios soberano, ¿cómo he yo de presentarme delante de Dios? Y él dice que pasaba horas ahí, confesándose. Pero fue un día, hermano, hasta que los ojos de este hombre fueron abiertos y hubo un cambio verdadero en su vida. ¿Y sabes cuándo sucedió? Él había leído la Biblia muchas veces, pero un día Dios le mostró Romanos 1:17, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá. Y en ese momento que este hombre lee eso, hermano, dice ahí, el Espíritu Santo obró en él de una manera tal que ya no podía contenerse ante esta verdad. Lutero entendió que lo que él había aprendido en su formación como monje en el catolicismo y que tantos años le habían enseñado, era contrario a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, el justo vivirá por fe. No nos dice que tenemos que pagar, que tenemos que hacer mandas, que tenemos que hacer esto, aquello, no, vivirá por fe. Sus ojos fueron abiertos y es que Dios, hermano, hermana, establece que la salvación es algo que viene solo por su gracia y por ende el hombre no puede ganarla con sus medios, hermano. Tú y yo no podemos comprar nuestra salvación, hermano. Cristo la compró, gloria a Dios por eso. Y esa gracia, ese regalo de la justificación, de la salvación, solo lo podemos recibir, hermano, a través de la fe en Cristo Jesús. En resumen, hermano, la justicia del hombre nos lleva a un desastre. La justicia del hombre no adorna, la justicia del hombre es contraria, la justicia del hombre ensucia, la justicia del hombre estropea todo intento de presentarse delante de Dios como justos. Por eso nos conviene voltear a la justicia de Dios, hermano. ¿Cómo es la justicia de Dios? Por la fe, ¿sí? Por la fe en Cristo Jesús. Vamos otra vez a nuestra historia, si todavía estás en Lucas capítulo 18. Lucas 18, 13 al 14, la historia continúa. Ya oíste la oración del fariseo, presumido. La verdad no vale la pena estudiar más su oración. Vamos a lo siguiente, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Escucha la historia cómo termina. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Escucha las palabras de Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo ves, hermano? Nos conviene acudir a la justicia de Dios.
Sí, porque si queremos con nuestras propias obras justificarnos, estamos perdidos. Entendemos que la justicia de Dios se manifiesta entonces aquel que viene con una actitud correcta, hermano, de humildad, de cuál es la condición, hermano. Tú ves la historia, este publicano dice, no sentía ni siquiera digno de levantar su rostro. Ahí agachado, imagínenselo por un momento, golpeándose el pecho y diciendo, Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. Este hombre salió de ahí justificado porque se humilló delante de Dios. Hermano, la justicia de Dios se revela de muchas maneras. Yo aquí solo menciono 3. La justicia de Dios, primeramente, al que se humilla, Dios lo levanta. ¿Sí, amén? Habacuc 2:3, ¿qué nos dice? Número 2, el justo vive por fe. ¿Sí? Sencillo, hermano. Cree, simplemente cree. Parece tan sencillo, pero a veces es tan complicado creer, ¿verdad? Pues la Escritura nos dice, el justo vivirá por fe. Punto. La tercera manera en cómo Dios expresa su justicia es, escuchan Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ahí está la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí está la clave, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados no solo por decir que creo en Dios, no, por medio de Cristo, ¿sí? Cristo es quien pagó, Cristo es quien fue a la cruz, Cristo es quien pagó nuestra gran deuda que teníamos para con Dios, hermano. ¿Cómo no decirle gracias cada día, hermano? ¿Cómo no alabarle? La justicia de Dios se ve clarísima en la vida, hermano, en el ministerio del Señor Jesús. Hay 2 textos que yo quisiera resaltar aquí. Isaías 11, estamos cerquita ahí, así que acompáñame. Isaías 11, versículos 4 al 5, dice la Escritura, escucha, sino que juzgará con justicia a los pobres, está hablando ahí del Mesías, de Jesús, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Escucha, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El malvado tendrá sus consecuencias, pero el pobre, el afligido, el manso, recibirá recompensa. Mira, versículo 5, y será la justicia, dice, cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Algo que está firme, algo que bien agarrado, hermano. ¿Sí? Otro más, está hablando ahí de Jesús, la justicia de Dios. Vamos hasta Apocalipsis 19:11. La justicia de Dios, observa cómo es la justicia de Dios. 19:11 de Apocalipsis, dice así la Escritura. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y escucha, y con justicia juzga y pelea. Hermano, solo Dios es verdaderamente justo. Y hermano, el hecho de que tú y yo podamos recibir la justicia de Dios, o sea, que somos justificados por medio de Cristo, debe ser un motivo, hermano, de agradecimiento, de entrega total, pero también, como veíamos hace unos minutitos, de cuidar nuestras vidas, hermano, de ver por nosotros mismos, de vivir de tal manera, hermano, como Dios nos pide que vivamos, porque lo que hizo Jesús fue algo grandísimo. No lo despreciemos, hermano. Aquí la Escritura nos dice que la misericordia o la compasión de Dios nos adorna con su justicia. ¿Cómo es esto? Yo vi varias versiones. Mira, dice, la justicia salvadora te va a restaurar. Palabra de Dios para todos. Nueva Traducción Viviente dice, estarás segura bajo un gobierno justo e imparcial. Esa es la justicia de Dios. Traducción Lenguaje Actual dice, la justicia te hará fuerte. Esta es la justicia que adorna, hermano. Porque la justicia, hermano, es el fundamento de toda ciudad. Su seguridad y protección están aseguradas cuando hay un pueblo que es justo. Cuando hay un gobierno justo, hermano, las cosas van bien, marchan bien, ¿verdad? Aun cuando haya malos, porque el malo recibe
justa retribución por su maldad. Pero cuando hay un gobierno injusto, hermano, todos sufrimos. Pues la justicia de Dios, hermano, adorna, pone las cosas como deben ser. Esta es compasión de Dios, hermano. Es compasión de Dios. Mira, hemos estado hablando de metáforas o figuras, y aquí está hablando de una ciudad que ha estado oprimida, que es temerosa, y a esta ciudad Dios le promete que la justicia de Dios le va a adornar. En otras palabras, la justicia de Dios a un pueblo, a una persona, hermano, le restaura y le hace lucir hermoso, hermosa. Mi pregunta para ti, ¿no es esto lo que le sucede a aquel que viene a Cristo y acepta el perdón de sus pecados? Hasta su rostro se ve mejor, hermano. Su sonrisa es una sonrisa ahora genuina. Su semblante cambia. ¿Lo crees o no? Si no lo crees, voltea a tu derecha, a tu izquierda y ve cómo se ve tu hermano. Si lo ves medio raro, a ver, hermano, ponte bien con el Señor. ¿Sí? Porque el pecado nos hace feos, horribles, hermano. ¿Cuántos horribles aquí? Gloria a Dios, ¿no? ¿Ah? Y si hoy vienes horrible, feo, hoy es el día para pedirle perdón al Señor, ¿sí? Y la justicia de Dios te adorna, te embellece. ¿Sí, amén? Gloria a Dios, hermano. Solo en Cristo, hermano, puede haber esta justicia. Solo en Cristo, hermano, encontramos esta belleza transformadora. Cuando David está hablando de la justicia que sería establecida por Jesús, el Mesías, él dice que la justicia que vendría a traer este gobernante, dice, sería como el resplandor del sol en la mañana y como la lluvia que hace brotar la hierba en el campo. ¿Cuántos han visto cuando sale el sol en la mañana? Qué bonito paisaje, ¿verdad? Este hecho de que la lluvia cae sobre los campos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos ido al campamento en abril, mayo? ¿Se acuerdan? Seco, ¿verdad? Todo seco, amarillo, ¿verdad? O café, todo seco ahí. Pero por ahí julio, agosto llegan las lluvias, ¿verdad, don Ramón? Y qué hermoso se ve, ¿verdad? En septiembre, bueno, a veces ya desde agosto se empieza a ver todo eso. De hecho, en agosto ya se ve hermoso, ¿verdad? Fuimos en agosto al campamento y ya estaba verde. Eso es algo hermoso, ¿verdad? Pues así es la justicia de Dios, hermano. Como esas cosas, hermano, que son tan preciosas y que contemplamos. La justicia de Dios nos adorna, hermano. Y como te decía hoy, el llamado sigue siendo el mismo, hermano. Si dice la Escritura, ¿verdad? Si nuestros pecados son como esa rojo carmesí, ¿verdad? Fuerte, dice la Escritura que puede ser emblanquecido, hermano. Podemos ser blancos, limpios, ¿verdad? Si nuestras vestiduras se han manchado, porque el pecado mancha, hermano. El pecado nos hace vernos mal delante de Dios, ¿sí? La justicia de Dios nos adorna. Así que vengamos propiamente, vengamos poniendo nuestra fe en Jesucristo, arrepentidos, y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Y ahora estás limpio y estás bello, bella. Amén. La segunda cosa que quiero compartirte hoy es que la compasión de Dios, hermano, escucha esto, la compasión de Dios te aleja de la opresión. La opresión, vamos a pensar esto, hay un problema tremendo con la opresión, hermano. Mira, te voy a decir una cosa, cuando no hay justicia en un pueblo, ¿qué hay? Opresión, ¿sí? Cuando no hay justicia en un pueblo, hay opresión y hay temor. Una ciudad, un país, hermano, donde no hay justicia, ese país o esa ciudad vive esclavos de un sistema o de un gobierno que los oprime y que la manera en cómo trabajan esos gobiernos, hermano, es a través del terror, a través de inducir temor. Pues sabes una cosa, la compasión de Dios nos saca de ese escenario, hermano. La opresión. Aquí la Biblia, vamos a ver el texto, estamos en el capítulo 54 de Isaías, versículo 14. Número 1 dijimos, con justicia serás adornada. Número 2, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor
porque no se acercará a ti. Aquí la palabra opresión es una palabra que en hebreo se dice oshek, ¿sí? Perdón, no, oshek. A ver, di oshek. Eso es opresión, ¿sí? Entonces dice en la escritura aquí que vamos a estar lejos de oshek o de opresión. ¿Y qué es esto de la palabra que se usó aquí? Significa injurias, fraudes, aflicción, ganancias injustas, de calumnias, de violencia, de daños. O sea, vas a estar lejos de todo eso, hermano. ¿Cómo ves? Esa es la compasión de Dios. Cuando Dios llama a Moisés, ¿te acuerdas? Para que Moisés libere a su pueblo, ahí en Éxodo, capítulo 3, versículo 8. ¿Te acuerdas qué dice ese texto? ¿No te lo sabes de memoria, hermano? No, yo tampoco, hay que leerlo, ¿verdad? Éxodo 3, 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto, escucha, Dios mira lo que está diciendo. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios ve, hermano, la opresión. Si en tu vida, en tu familia, en tu barrio están viviendo tiempos de opresión, ya viste qué significa opresión, ¿verdad? Fraudes, injurias, aflicciones, ganancias injustas, gente aprovechándose de otros, calumnias, ¿qué más? Violencia, daños. ¿No hay eso en nuestra ciudad, en nuestro estado? Esa es opresión, hermano, y el pueblo no puede salir libremente. Y mira, hay una cosa que de verdad da tristeza, hermano. Nosotros mucho tiempo crecimos en la ciudad de Autlán, una ciudad muy bonita, pero hubo una temporada, hermano, donde la violencia se desató horrible, que no podíamos salir en la noche, ¿verdad? A mí que me gustan los tacos, no podía, ¿verdad? Porque, hermano, era muy peligroso salir. La misma policía, ¿verdad?, decía: no salgan de sus casas, váyanse a sus casas a las 10 de la noche, hermano. Sí, entonces era algo muy triste. Cuando hace muchos años, cuando yo era pequeñito, a las 12 o 1 de la mañana andábamos alrededor del kiosco jugando todos los niños. Usted veía muchos niños, mucha familia en ese centro, y ya no se ve eso, hermano. Estos pueblos viven en opresión, hermano. Necesitan de Cristo, necesitan de la compasión de Dios. ¿Y quién les va a llevar esa compasión, hermano? Tú y yo. Nosotros podemos ir, hermano, y llevar. Ya dices: no, pues yo no voy a Autlán, vaya usted. Bueno, yo puedo ir a Autlán, pero usted vaya ahí a Tonalá, ahí a Tlaquepaque, ahí a Tlajomulco, ahí donde vive, hermano. Compartamos de ese Dios compasivo que dice aquí la Escritura, nos va a alejar de opresión. Mira, otra cosa sobre la opresión. ¿Qué hace la opresión en la gente, hermano? La opresión, escucha esto, entontece. ¿Habías escuchado ese verbo en la Biblia, entontecer? Ahí está en la Biblia, hermano, Eclesiastés 7:7. Ciertamente, dice, la opresión hace entontecer al sabio. O sea, ¿qué dice? Cuando alguien está oprimido, por más sabio que sea, hermano, créeme, parece un tonto. ¿Sí? Hay versiones que lo dicen más drástico, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? La opresión, ya vimos, nos hace clamar, llorar. La opresión, dice aquí, entontece, hace que hagamos cosas que no haríamos en nuestro juicio común. Porque estamos tan oprimidos que no podemos ni siquiera pensar una solución correcta. Pero ¿sabes una cosa más que hace la opresión, hermano? Número 3, la opresión nos aleja de Dios. La opresión, ¿sabes qué, hermano? Es corrupción. La opresión, hermano, ¿sabes qué también es? Es un estorbo para que oremos. Aquí es el gran problema, hermano. Muchas familias hoy en día están en opresión y no están orando. Y dado que no están orando, no están viendo respuesta. Sus familias están terriblemente hundidas
Y tú dices, ¿cómo es posible que no se levantan y no oran? Yo me he preguntado eso, ¿verdad? Digo, hermanos que están en una situación horrible, tremenda, hermano, y decimos, hermano, póngase a orar, véngase a la oración, véngase a las veladas, como si nada. Dice uno, ¿cómo es posible? Están en opresión. Y hoy es el día, hermano, para que salgas de ahí. Porque si sigues en opresión, hermano, eso te está deteniendo. Muchas de las bendiciones del Señor. Pero mira, aquí en particular, no estás intercediendo como debes. Ezequiel 22, observa. Ezequiel 22, versículos 29 al 30, para que veas esto. Ezequiel 22, 29 al 30, dice la Escritura. El pueblo de la tierra usaba la opresión y cometía robo. Así vivía el pueblo, mira. Al afligido y al menesteroso hacían violencia. Y escucha, y al extranjero oprimía sin derecho. Una opresión horrible en el pueblo. Así vivía este pueblo de Israel. Y mira lo que dice ahora. Dios está hablando aquí. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Este pueblo vivía tan oprimido, tan ocupado, tan lamentándose de toda su situación, que no intercedía a Dios por su pueblo. ¿Cómo ves, hermano? Hermano, por eso necesitamos nosotros primero salir de esa opresión, para que clamemos de verdad por nuestras familias, ¿sí? Para que clamemos de verdad por nuestra nación, por nuestro estado, por nuestros barrios, hermano. Hoy en día hay mucha gente que está viviendo en esta opresión, hermano. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto de la opresión? Vamos a traer temas más de hoy. Viven, hermanos, siempre con temor. Un oprimido siempre vive con miedo. ¿Qué va a pasar mañana? Que alguien me esté observando. Se sienten observados. Viven angustiados pensando que todos están contra él. Todos pensando que en algún momento le van a dañar. Una persona que vive oprimida, ¿sabes cómo vive? No duerme. No logra descansar, hermano. Vive en una pesadilla constante. Piensa, hermano, ¿cómo andamos ahí? Es probable que estemos viviendo en opresión y hoy es el día para que seas libre. La psicología, las ciencias de la salud, hermano, no han podido resolver esto. Cada vez le ponen nombres distintos a estas situaciones o conductas. Solo Cristo puede traer verdadera libertad, hermano. Solo Cristo puede traer libertad al hombre, a la mujer oprimida. Es por eso que tú y yo necesitamos venir a Dios por medio de Cristo. ¿Te acuerdas qué dice el texto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces tú y yo, si estamos en opresión, hermano, dice la Escritura, ven a Dios por medio de Cristo y estarás en paz. Hoy nuestra sociedad no vive en paz, hermano, porque mientras estemos alejados de Dios, vamos a seguir en estas horribles garras de la opresión, porque ahora es horrible, hermano, vivir así. Quizá tú ya experimentaste estar viviendo en opresión y es algo, hermano, que de veras no se puede vivir con eso. Y quizá dices, y lucho, y hago, y lo intento, y no puedo. Mira, ven a Cristo, cree en Cristo, y puedes ser libre de eso. La cosa es que queremos hacer con nuestras fuerzas. Sí, hermano, ahí voy a estar el domingo, y voy a leer, y no puedes. Lo que necesitas primero es venir a Cristo. Necesitas a Cristo. Necesitamos todos a Cristo, hermano. La Escritura dice, estarán lejos de opresión. ¿Qué significa lejos de opresión? Seguridad, vas a estar seguro. La compasión de Dios nos lleva, hermano, a estar seguros, a estar lejos de esto horrible de la opresión. Mira, yo vi varias versiones. Dice, estarás a salvo de la opresión y no tendrás nada que temer. Tus enemigos se mantendrán lejos. No volverás a sentir miedo. Hermano, la compasión de Dios nos lleva a un lugar seguro. Hermano, vengamos al Señor hoy. Si tú y yo estamos en Cristo, hermano,
recibimos esa preciosa compasión de Dios y vamos a estar tranquilos. Dios, hermano, nos saca o nos aleja de la opresión, ¿sabes cómo? De una manera muy linda. Así es Dios, hermano. Mira, Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje. Escucha esto. Con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Así Dios nos saca, hermano, con amor, con gracia, con misericordia. Un día Jesús está en el templo y Él dice, es invitado a leer la Biblia, y Él lee un pasaje conocido, hermano, de Isaías. Y yo quisiera que leamos rápidamente ahí Lucas capítulo 4, la historia 17 al 21. Para que veas que en Cristo tú puedes ser libre de esa opresión. 4, 17 al 21 de Lucas, dice la Escritura, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Esto vino a ser Cristo, hermano. Eso está en Isaías 61. Hoy mucha gente vive en opresión, hermano, aún dentro de la iglesia. Necesitamos volver a Dios, hermano. No con nuestras justicias, sino poniendo nuestra fe en Cristo. Hermano, mira, te voy a decir una cosa. Estar lejos de opresión no significa que no va a haber problemas. Estar lejos de opresión no significa que no habrá ataques. Va a haber ataques. Estar lejos de opresión no significa que ya no vamos a pecar. Lo que significa estar lejos de opresión es que ya no vamos a ser esclavos de eso. ¿Sí? Ya no vamos a ser esclavos, porque ahora somos hijos de Dios, hermano. Y como hijos de Dios, por medio de Cristo, ¿sabes una cosa? Dios nos llama a no volver a esa esclavitud. Por eso yo te digo que a veces en la iglesia hay mucha gente oprimida, porque recibieron un regalo tan hermoso, pero están volviendo a la esclavitud de antes. Gálatas, para que lo veas. Gálatas 4, 7 al 9. Dice la Escritura: así que ya no eres esclavo. Escucha esto, hermano. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, dice, en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Escucha esto, Pablo les dice aquí a los hermanos y hoy nos dice a nosotros: ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver os queréis volver a esclavizar? Dice ahí Pablo: hermanos, ahora en Cristo son hijos, son herederos. Y dice: ¿cómo es posible que quieran volver a esa esclavitud? Hermano, volvamos al Señor y no volvamos a eso. Salgamos de ahí. Dios quiere traer libertad, hermano. Estar lejos de opresión significa estar en seguridad, estar seguros en Cristo. En Cristo estaremos lejos de opresión y por lo tanto seguros. Mi pregunta para ti hoy, hermano, es: ¿te sientes seguro? ¿Te sientes lejos de opresión? Medita, hermano, ¿cómo es tu vida diaria? Lunes a sábado, por ejemplo. ¿Vives con la angustia de qué vas a hacer mañana? ¿Vives con miedo de qué te van a hacer cuando sales a la calle? ¿Vas asustado? ¿Corres? Quizá, hermano, estés viviendo en opresión y necesitas hoy ser libre. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás, hermano. Él vino a traer libertad, y libertad plena, completa. Lo último hoy es que la compasión de Dios
nos protege de conspiraciones. ¿Cómo ves esto, hermano? Yo cada vez que veo esto digo, wow, la compasión de Dios es tan completa, hermano, que toca cada parte de nuestras vidas, ¿sí? Ya empezamos, la compasión de Dios nos adorna, nos embellece con su justicia. Acabamos de terminar, la compasión nos saca, la compasión de Dios nos aleja de opresión y ahora nos protege de conspiraciones. A ver, conspiraciones, ¿cómo está esto? En nuestra Biblia, Reina Valera dice así, ¿verdad? Estamos en Isaías 54, versículo 15, dice así la Escritura: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, mira, delante de ti caerá. ¿Cuántos quieren esta bendición, hermano? Hasta las dos manos, ¿verdad? Sí. Que seamos protegidos, hermano. ¿Cuánta gente conspira? El enemigo mismo hace planes para hacernos caer. Mira, la Reina Valera, la Biblia que usamos normalmente en la iglesia, aquí dice conspiraciones, ¿verdad? Pero hay otras versiones y la mayoría de ellas, en lugar de usar conspiraciones, van a usar ataques, ¿sí? Es que mira, la cosa aquí es que cuando pensamos en conspiraciones, a veces hay muchas conspiraciones que no llegan a hacerse, ¿verdad? Entonces podríamos decir que las conspiraciones son solo pensamientos o planes malvados, pero no hay seguridad de que se hagan. Entonces a mí me gustó más estas otras versiones que usan ambos lenguajes, ¿verdad? Tanto conspiración, pero también ataque. O sea, no nomás es que hacen planes, los hacen, ¿sí? Los llevan a cabo, ¿sí? Hacen planes malvados y vienen y nos atacan. Pues dice Dios que de esas conspiraciones o de esos ataques, como lo quieras ver, de esos Dios nos va a proteger. Esa es su compasión, hermano. Porque si tú y yo vemos el contexto histórico de Israel, Israel ya ha sido sujeto de muchos ataques. Han hecho conspiraciones y de verdad las han hecho en acción y han ido y han atacado y han oprimido al pueblo. Entonces, no solo es que hacen planes, sino que los llevan a cabo, ¿sí? Pues Dios quiere librarte de eso también, hermano, de las conspiraciones, de los planes malvados en tu contra. ¿Y qué les dice Dios aquí? Mira, la promesa de Dios a mí me encanta. Si alguno conspirare contra ti, ¿qué dice? Lo hará sin mí. En el pasado, mira, las naciones que habían venido en contra de Israel, ¿sí? En el pasado, hablemos tiempo de Egipto, tiempo de los babilonios. Esos países que vinieron y oprimieron al pueblo de Israel, ¿sabes? Ahí sí, Dios lo permitió, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo fue pecador, ¿verdad? Porque el pueblo se apartó de Dios y Dios permitió que viniera el reino de los babilonios, invadieran y llevaran cautivos. ¿Por qué? Porque Dios ya les había advertido que si ustedes desobedecen va a venir un pueblo y se los va a llevar cautivos. ¿Y cumplió Dios o no? Sí cumplió, ¿sí? Dios cumplió. Pero ahora Dios, mira su compasión, ahora les dice, mira, las conspiraciones siguen allá, pero dice, no van con mi aprobación, así que no van a suceder. ¿Cómo ves, hermano? Las versiones que yo consulté dice, si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Otra versión dice, si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la he enviado. Si una nación te ataca, tú la vencerás, porque no cuenta con mi apoyo, dice traducción lenguaje actual. Hermano, estas palabras nos deben de traer confianza, hermano, porque el saber que el enemigo no podrá destruirnos por más que lo intente, ¿sabes por qué? Porque tenemos la protección del Dios soberano, ¿sí? Sí, hermano, si tú y yo estamos bajo la protección, ¿sí? Bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Bajo la sombra del Omnipotente, podemos estar bien tranquilos. Por más conspiraciones que hagan allá afuera, tú y yo tranquilos porque estamos bajo la cobertura del Dios soberano. Y si Dios dice no, es no. No se hace. A lo largo de la historia hemos visto la soberanía de Dios sobre la creación, hermano.
y en especial sobre su pueblo escogido. Tú piensa esto, hermano. Muchas naciones han intentado destruir al pueblo de Israel y ¿qué han logrado? No han podido. No han podido, hermano. Porque Dios prometió guardarlos y hasta hoy los ha guardado. ¿Por qué no han podido, hermano? Porque no cuentan con la aprobación de Dios. El día que Dios aprobó a Babilonia que fuera y atacara y llevara esclavos, sucedió y sucedió. Sí, tenemos registro en la Biblia. Sí. Me voy a adelantar un poquito a Isaías 54:17, lo vamos a ver la próxima semana, pero observa la compasión de Dios. Qué hermoso va a terminar la próxima semana, no te lo pierdas. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y escucha, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dios está prometiendo que ningún ataque planeado prosperará en contra de su pueblo. ¿Por qué? Porque no tienen su aprobación. Así que, hermano, tú tranquilo. Si estás en Cristo, estás bajo la sombra del Omnipotente, que digan lo que quieran, ¿sí? Si Dios no ha aprobado aquello, estemos tranquilos, ¿sí? Dios quiere eso para ti, hermano, para tu familia. Dice aquí la Escritura que esas conspiraciones serán frustradas, arruinadas. Hermano, Dios está dando, esto me gustó, fíjate, porque dice aquí la historia, para terminar, el versículo 15, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Algunas versiones dicen, los vas a vencer. Y Dios le está haciendo esta promesa a un pueblo que ha estado oprimido, a un pueblo, ¿te acuerdas cómo hemos descrito a este pueblo? Arrasado, pobre, muy fea su situación, ¿sí? Y a este pueblo le dice, si vienen contra ti, los vas a vencer. Tú y yo diríamos, ¿cómo? Eso no suena lógico, que un pueblo que está bien pobre, que está todo deshecho, pueda vencer a otro. Eso no es lógico. Pues si Dios lo promete, sucede. Sí, en otras palabras, Dios, ¿sabes qué les está recordando? Las victorias son de Él y solo de Él. ¿Sí? No te olvides de esto, hermano, las victorias son de Dios. Dios es quien pelea por ti. Cuando tú crees en su palabra, Él pelea por ti, hermano. Él ya lo ha hecho antes. Quizá a este pueblo se le había olvidado. Pero mira, yo quiero que lo recuerdes. En una ocasión el rey Josafat está enfrentando varios reinos que vienen en contra de ellos, y escucha qué les dice Dios. Mira, no habrá por qué peleen. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová. Dios les dice, oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y si tú lees esa historia, está bien emocionante, hermano. Ellos se pararon en la mañana, empiezan a marchar con cántico, con alabanza al Dios que los va a proteger. ¿Y sabes qué empezó a pasar allá en los enemigos? Entre ellos, hermano. Entre ellos empezó el relajo, la pelea, se destruyeron ellos mismos. Dios le dio la victoria. Dios confundió, hermano, a ese pueblo enemigo que venía en contra de ellos. Entonces, hermano, las conspiraciones del enemigo son destruidas cuando tú y yo, hermano, contamos con la compasión de Dios. Yo quisiera preguntarte, ¿recuerdas algún momento en tu vida cuando te encontrabas perdido, deshecho, y Dios te dio la victoria? ¿Te acuerdas, hermano? Piensa, haz un recuento en tu vida. Aquí varios de nosotros tenemos ya varios años. Piensa, haz un recordatorio. Aquel momento que te sentías deshecho, destruido, y clamaste a Dios y Él te dijo, estate tranquilo, la victoria viene, y vino la victoria. Piensa en ese Dios que te libertó aquel tiempo, hermano. ¿Recuerdas, hermano? Dios es el mismo. Dios es el mismo y puede sacarte de esa situación donde estás hoy. Pero hay que volver a Él. Él es compasivo para perdonarte primeramente, para restaurarte y para darte la victoria.
Hermano, ¿anhelas de verdad esa victoria? ¿Anhelas libertad de aquello que te oprime día y noche? La invitación es: ven a Jesús hoy. En Cristo primeramente serás perdonado y justificado. Si vienes por primera vez, en Cristo puedes encontrar la paz que tanto anhelas. Y todas estas promesas que hoy aprendimos, leímos, pueden ser tuyas. Yo quiero terminar y leer esto, hermano. Tenemos un Dios de verdad incomparablemente, extremadamente compasivo. Me quiero adelantar un poquito, perdóname, pero la próxima semana vamos a cerrar con el pasaje de Isaías 55. Pueden leerlo, aquí sí se vale adelantarse, ¿sí? Pero mira, toda esta enseñanza que ya llevamos, hoy es el cuarto domingo, hablando de la compasión de Dios, ya casi un mes. Toda esta enseñanza siempre termina en lo mismo: que volvamos a Él. Él sigue siendo igual de compasivo hasta hoy, hasta este minuto, hermano. Las 14:01, Dios sigue siendo compasivo. Y Él te dice hoy, Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Escucha esto: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué perdemos tanto, hermano, en esto? Dice la Escritura, Dios nos dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, escucha lo que dice Dios, pacto eterno, las misericordias firmes de David. Hermano, amigo, amiga, no necesitas dinero ni grandes obras para reconciliarte con Dios, porque Dios es compasivo. Lo único que necesitas hoy es atender al llamado, venir arrepentido delante de Dios y poner tu fe en Cristo. Eso es lo que nos llama Él hoy a hacer. Si tú hoy vuelves a Dios, quizá te has alejado, o quizá ni siquiera lo has intentado, hoy mi invitación, hoy Dios también te lo está invitando aquí a través de su palabra: ven. Porque si tú vienes hoy a Jesús, Él te adorna con justicia, Él te aleja de opresión y Él te protege de conspiraciones. De hecho, Él te dará la victoria sobre tus enemigos que día y noche te están afligiendo. Si tú deseas hoy esto, yo te invito: cierra tus ojos y oremos, pidámosle al Señor eso, hermano, porque yo lo quiero para mí, para mi familia, para mi descendencia, para mi pueblo, para mi nación. Hagámoslo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Deseamos esto: ser adornados con tu justicia, ser alejados de toda opresión y, Señor, ser protegidos de toda conspiración y al final tener la victoria. Hoy, Señor, recordamos lo que ya has hecho antes y, Señor, te pedimos perdón. Hermano, aquí es donde entramos y decimos al Señor: perdón. Si en el pasado tú fuiste testigo de grandes victorias, de grandes milagros que Dios hizo, y ya no los estás viendo y estás necesitando de esos milagros, lo más seguro es que hemos sido ingratos, hermanos, y hemos permitido que la opresión entre, y hemos puesto nuestros esfuerzos en mil cosas menos en volver a Dios. Yo te invito hoy, digámosle al Señor, tal cual, hermano, lo que hicimos, y dile: Señor, me equivoqué. Pensé que con más trabajo, con más dinero lo haría. Pensé que con hacer esto, aquello, resolvería las cosas. Digámosle al Señor, hermano, Él es compasivo y Él quiere escucharte. Hoy, Señor, reconocemos nuestra falta y reconocemos que necesitamos de un Salvador.
Hoy hemos escuchado que tú, Dios, eres grande, extremadamente compasivo. Hoy te pedimos perdón por nuestro pecado, por habernos alejado de tu voluntad, de tu propósito. Y hoy miramos a Cristo, porque en Cristo encontramos la paz. En Cristo, dice tu palabra, lo acabamos de leer, que por medio de Cristo seremos justificados, seremos puestos en paz delante de ti, Padre. Hoy te pedimos, Jesús, digámosle, hermano, Jesús, sé nuestro Señor de ahora en adelante, de toda nuestra vida, absoluto, el único. Y Señor, nos comprometemos a vivir para tu gloria, a vivir proclamando de tu compasión, de tu grande amor, de las grandes maravillas, obras que tú has hecho en nosotros y que puedes hacer en aquellos que cerca de nosotros viven en opresión, Señor. Y ayúdanos, Dios, a estar preparados. Queremos estar preparados para el día que vengas, acudir a tu presencia y, Señor, poder llevar el fruto del propósito que nos diste a cada uno. Señor, te pido por mis hermanos, ayúdalos en esta determinación y que tu Espíritu complete la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.